Ok, veamos estos ejemplos que nos comparte la autora, ¿verdad? Acá dice que la interacción con Felicia farsante y le vamos a poner de nombre Kaylee. Se encontró con una farsante cuando a su esposo Justin lo destacaron en Hawái. Escribe, hice amistad en el trabajo con un hombre llamado Frank y estaba segura de que era homosexual. Casi siempre andábamos en grupo o en el trabajo, pero después comenzamos a hacer otras cosas solos. No hacíamos pedicuras, nos hacíamos galletitas, usábamos todo este tiempo para poder interactuar. Un día le dijo a Frank, no quiero que andemos juntos solos porque mi esposo se siente incómodo cuando estoy sola con otros hombres que no conocen. En ese momento, Frank se convirtió en una persona diferente por completo. Dice, se expresó de Houston en una forma que no me gustó, usando nombres muy feos por controlar con quién podía o no estar. Y para que conste, todavía pedíamos vernos en grupos y en el trabajo. Trató de decirme que yo me merecía a alguien mejor. Resulta que no era homosexual. Todo era una trampa elaborada para acercarse a Kelly. Ella terminó con la amistad. Al final le dije que si me podía escoger entre sus amigas y honrar a mi esposo, siempre escogería honrar a mi esposo. En ocasiones Patricia trabajaba para Ali. Una vez en uno de esos hechos que pueden considerarse como la gota que colmó el vaso, Hallie acusó a Patricia de ser haragana, cuando en realidad Hallie le había dado permiso para tomar tiempo libre. No estuvo de mi parte, dijo Patricia. Cuando el administrador me vio salir una hora antes, llamó a Hallie. Y en vez de asegurarle al administrador que me dio permiso para salir temprano y que me consultó, Hallie me llamó de inmediato y me reprendió, casi que acusándome públicamente. Me di cuenta de que nunca lo hubiera llamado a contar por algo así o consultarle si podía tomarme el tiempo. Confié en ella y en su juicio. Cuando vi que ella no era así, pude ver que nuestra amistad era una literal. Conversaron para pasar la página, pero la amistad nunca se recuperó. Cuando Patricia no le echó leña al fuego del drama de Hallie, dejó de existir. La periodista Abigail Van es amiga de pedirles a sus lectores que atraviesen estos dramas con relaciones que se preguntan si estarían mejor sin esa otra persona en sus vidas. En el caso de Patricia, la respuesta fue un sí redondo. Erin cuenta de una amistad que pensó que era una cosa, pero terminó siendo todo lo opuesto. Le pasé un correo electrónico a una amiga, Margo, que le había mudado y con quien había perdido contacto. Luchaba con relaciones con otras personas que ambas conocíamos y esperaba que ella pudiera decirme algo que me ayudara a comprender lo que sucedía. Los primeros correos fueron cordiales, pero al final del intercambio me sermoneaba acerca de mi amargura y falta de perdón. Me hizo una lista de todos mis pecados y sobre todo sacó mis fieles heridas de un amigo y decía que me corregía porque me amaba. Erin se sintió herida, pero se dio cuenta que Margo estaba equivocada con sus acusaciones y su razonamiento. ¿Cómo ella me puede conocer mejor de lo que me conozco yo? Aún así, Erin se quedó con toda esa correspondencia, aunque sus amigas le dijeron que las echara. Una vez que llegué a un lugar de fortaleza, pude leerla y ver cómo con mucha atención y con mucha más claridad el abuso de sus palabras. Me ha dado la capacidad de reconocer frases que no tengo que creer cuando las escucho. Hasta he encontrado fuerzas en mis respuestas a ella porque no estuve de acuerdo con sus conclusiones y presenté mi propio punto de vista con pocos golpes bajos. Agrega algunos consejos sabios para todas nosotras.
En ese momento de mi vida no es cuestión de marcar a esta persona como mala, sino de reconocer el comportamiento inaceptable y elegir no acercarnos mucho a alguien que se comporte de esa manera. Entonces aquí también puedo conocer ese aspecto de esta clase de personas, ¿verdad? Este tipo de intercambio dejó que me sintiera a veces sola, que estoy entendiendo o comprendiendo que quizás es cultural, que son hábitos que no corresponden a mis costumbres, o simplemente estoy muy débil en mi corazón y la otra persona está muy lastimada en cómo se puede comunicar con nosotras. Y eso pues nos ha llevado y me habla y comprende con la facilidad acerca de pensamientos de mis amistades y de familia. Y hace llevar sin rodeos esas expectativas de nuestras vidas. Y es allí donde yo pensé que esta sería una nueva amistad y terminó siendo algo doloroso. Sí me dejó lastimada. Y esa falsedad de decir una cosa, mostrar otra e implementar otra públicamente me dejó lastimado totalmente mi corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Biblia? No es fácil identificar a Felicia farsante, puesto que es dada a la mentira, se ha pasado toda la vida perfeccionando sus técnicas. Aún así, no puede mantener la ilusión para siempre. En el contexto de la comunidad aparecerán las grietas. Habrá discrepancia, excusas y cosas que no cuadran. Las personas como ella son muy persuasivas, te pueden convencer de casi cualquier cosa. Job nos recuerda, estos hombres dicen que la noche es día, afirman que la oscuridad es luz. Job 17:12. Como Tomás, tentador, su comportamiento imita al experto mentiroso, Satanás mismo. Recuerda, la mentira es el aire que respira, es su lengua natal, su constante recurso. Debemos tener cuidado de no demonizar a Felicia farsante, comprendiendo que sus patrones de comportamiento se han aprendido y a veces hasta practicado, porque le ha funcionado en otras áreas. Durante el curso de toda una vida, aprenderíamos mucho al entender de dónde vienen sus mentiras y su modo de tratar a las personas. El problema surge al interiorizar sus mentiras como la verdad. Cuando lo hacemos, posibilitamos sus mentiras y cuando posibilitamos sus mentiras, le permitimos prosperar, engañar a más personas. Jesús dijo algunas frases duras sobre los fariseos que tenían palabras jactanciosas, pero cuyas vidas no respaldaban sus afirmaciones. Jesús comparó a los fariseos, personas dadas a la falsa religiosidad, a hijos del diablo y les dijo, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando mienten, actúan de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Es importante recordar, mis amadas, que su enojo estaba dirigido a personas dentro de un sistema religioso que oprimían a otros. Tu respuesta a Felicia farsante no será tan aguda, a menos que esté tratando activamente de herir a otros como con sus mentiras e historias cambiantes. No obstante, Jesús tomaba muy en serio a los engañadores. Lee lo que dice en Mateo 23, 1 al 7 y 25, 28. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que están enseñando.
Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con bordas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor de las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. ¿Qué aflicción les espera a nuestra ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de exceso. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera a nuestros maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Fíjese en la lista de rasgos de Felicia farsante y verá las mismas tendencias de los fariseos en el tiempo de Jesús. Felicia farsante no practicaba lo que predicaba. Todo lo que hace es por la apariencia, como si estuviera actuando en un gran escenario para recibir halagos de otros. Le encantan los halagos y los elogios, pero no le gusta que la corrijan o que le señalen sus errores o que le digan que tiene que cambiar y mejorar en aspectos. Pero esto la hace tener aún más el deseo de obtener los mejores asientos, los honores más altos, y aparentan ser una cosa, pero por dentro es todo lo opuesto en su forma de pensar y actuar, porque su ego ha sido lastimado. Jesús nos advierte que esta gente es como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. La marca más visible de Felicia farsante es la hipocresía. Pablo habla acerca de personas así, sobre todo las que de la iglesia que hacen alejar a otros y hacen división. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Esto lo podemos leer en 2 de Corintios 11, 13 al 15. De nuevo vemos la misma correlación entre el farsante y el maligno. El engaño o el engañador es la obra de Satanás. Y cuando alguien se involucra de forma activa en el engaño, implacablemente hace su obra. Cuando hay engaño, el resultado es la destrucción. Los corazones quebrantados, la reputación manchada de una iglesia y el cinismo en nombre de los engañados. ¿Qué hacemos con Felicia farsante? Lo primero es discernir lo que hizo y descubrir, si es posible, los motivos de su falsedad. Sin embargo, esto no siempre es fácil. Jeremías 17:9 nos recuerda: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Quien realmente sabe qué tan malo es, cómo lidiamos con ella depende del nivel de engaño, malicia de sus acciones y si parece estar dispuesta a recibir críticas constructivas. Si es una amiga íntima, quieres continuar con la relación. El primer paso es decirle la verdad y ser directa en sus debilidades y en su forma de manejar las situaciones. Como mencioné antes,
Pablo nos recuerda en Efesios 4:15 que esto nos da seguridad y poder para crecer en lo espiritual. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo y que es la iglesia. Esto es lo que hacen los cristianos maduros dentro de una comunidad, sea grande o sea pequeña. Aman lo suficiente como para decir la verdad y decir, tienen razón, he fallado en mi conducta, en mi tono de voz y en mi forma en cómo yo me dirijo a los demás. La reacción de Felicia Farsante te dirá lo que tienes que hacer después. Si recibe bien el reproche, puedes comenzar el arduo proceso de ayudarla a vivir una vida que sea ejemplo de confianza mientras que tú le extiendes gracia. Recuerda, la confianza no se concede de forma automática, se gana a lo largo del tiempo y se basa en un comportamiento fiable y responsable. Este tipo de interacción lo vemos en 2 de Corintios 2:2, cuando Pablo relata que escribió una carta punzante acerca de un hombre al que atraparon en un pecado atroz. Su actitud no es de emoción triunfante, sino de dolor mezclado con el amor pastoral. Expresa: escribí aquella carta con gran angustia, con un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarle tristeza, más bien quería que supiera cuánto amor tengo por ustedes. Esa confrontación llevaba la marca de un amor profundo y al parecer el hombre se arrepintió y cambió. La próxima instrucción de Pablo nos ayuda para que Felicia Farsante cambie. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora le ruego que reafirmen su amor por él. Por supuesto, no todas las Felicias Farsantes responden bien cuando las llamamos a contar o le llamamos la atención, ya sea en público o en privado. Proverbio 17:12 advierte: es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si te contractara cuando la confrontas con una discrepancia en su vida, tendrás más información y sabrás qué hacer entonces. Sin embargo, lo más probable es que si Felicia Farsante continúa con sus patrones destructivos a la defensiva y siempre la víctima, será el momento de separarte de ella. El salmista escribe: no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Salmo 26:4. Si continúas en esa relación, le das poder y valor a sus mentiras. En cierta forma, le das permiso a Felicia Farsante para que continúe engañando. El típico patrón de Felicia Farsante es este: vive en un ciclo constante de muchísimas amistades. Lo más probable es que tú seas una de ellas y es mejor cortar de raíz. Si un familiar, quizás la separación permanente no sea una opción, en ese caso debes establecer límites claros que te ayuden a mitigar su abuso. Esto puede incluir llamarle siempre la atención a las historias falsas, salir de la habitación cuando miente o separarte por un tiempo. Si ella actúa con indiferencia y mejor se aleja y solo aparece eventualmente, quiere decir que no aceptó la corrección, que se siente víctima y seguramente la culpable eres tú o los demás. Ahora bien, la pregunta del millón, mis amadas: ¿soy Felicia Farsante? Es difícil para la gente que vive una vida de mentira discernir cuando dice una mentira. A menudo se convence a sí misma de que sus historias son ciertas. Una señal evidente de
de que no eres Felicia farsante es el hecho de que te preocupa serlo. Quienes miran a su interior y se preguntan si están hiriendo a alguien, casi nunca lo hacen. Al contrario, se tratan a sí mismas con dureza. Si eres Felicia farsante, alguien en algún momento te confrontó. Si una amiga te ha acusado de vivir una vida falsa, de decir mentiras o de ser hipócrita o de alterar una información o un decir y tratas de malinterpretarlo para quedar tú bien, como decimos, salir en caballo blanco, pasa un poco de tiempo escribiendo en ese diario estas palabras. Por una parte puede ser que tu amiga tenga razón. En ese caso es hora de arrodillarte y pedir perdón y comenzar el arduo proceso de enmendar el daño causado a esas personas a las que mentiste, a quienes le hablaste duramente e hiciste sentir de menos. Aún así, sea algo muy sencillo. Por otra parte, puede que tengas una conciencia hiperactiva y la confrontación quizás sea una proyección de la batalla personal de quien te confronta. Aquí es donde te ayudará a tener a tu alrededor una comunidad fuerte. Lleva las acusaciones a amigas confiables para discernir si hay veracidad en sus palabras y más con aquellas que se sintió débil y lastimada. Felicia farsante puede ser un fastidio si está en el espectro ligero del engaño, pero si su vida está marcada con mentiras elaboradas, cuídate. En ese estado puede ser una de las amistades más destructoras, dejando tras sí los cadáveres de su relación. Su única preocupación es ella misma, nunca sus víctimas, por lo que puede ser peligrosa. Te aconsejo que tengas mucho cuidado. Muy bien, amadas, finalizamos con este segundo audio y listas para obtener el siguiente caso de este estudio hermoso que estamos manejando. Hasta la próxima. Ok, veamos estos ejemplos que nos comparte la autora, ¿verdad? Acá dice que la interacción con Felicia farsante y le vamos